buenas tardes, es un gusto saludarlos, es un verdadero placer compartir esta tarde, noche ya, desde Ciudad de Guatemala con todos ustedes. En nombre de todo el equipo que conformamos el Instituto de Recursos Energéticos de Universidad Galileo, le damos la más cordial bienvenida a este espacio. El Instituto de Recursos Energéticos ha dedicado sus esfuerzos al estudio y fomento de las distintas fuentes de energía, haciendo énfasis en las energías renovables, la eficiencia energética, la gestión ambiental y el desarrollo sostenible, con el objetivo de formar profesionales con las capacidades necesarias para aportar en el proceso de transformación hacia la transición de modelos energéticos justos y más sostenibles. En el contexto de nuestra misión, nos complace brindarles este espacio el día de hoy, donde estaremos compartiendo información y debatiendo juntos sobre la importancia de la geotermia, un poco de su historia, sus características, versatilidad y estabilidad, como fuente de energía, que la hacen realmente un recurso sumamente interesante e importante a considerar en el proceso de transición energética que está ocurriendo en el mundo y definitivamente en Guatemala también tiene que ocurrir. A diferencia de otras fuentes de energía renovable como es la solar, la eólica, la energía geotermia ofrece una producción constante y fiable independientemente de las condiciones climáticas. Este recurso energético no solo contribuye a la diversificación del mix energético, sino que también juega un papel esencial en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, ayudando a mitigar el cambio climático. La capacidad de la energía geotermia para proporcionar electricidad y calor con un bajo impacto ambiental la convierte en una pieza clave para un futuro energético limpio y seguro. Para abordar este fascinante tema y compartir sus experiencias de tantos años, el día de hoy contaremos con la colaboración de dos excelentes profesionales que han trabajado desde sus inicios este recurso, que nos honran siendo parte del staff docente del Instituto de Recursos Energéticos en sus carreras de posgrado. Así que yo le doy la bienvenida al ingeniero Luis Mérida, que es un ingeniero químico con maestría en energía renovable, el cual posee amplia experiencia en gestión de proyectos geotérmicos, habiendo trabajado como gerente general en varias empresas del sector, actualmente miembro del Consejo de Recursos Geotérmicos y consultor en el desarrollo de energía geotermia. Es catedrático, como lo decía anteriormente, de esta universidad, del Instituto de Recursos Energéticos. También le doy la más cordial bienvenida al ingeniero Otto García, es ingeniero geólogo con formación en tecnología geotérmica y estudios en impacto ambiental. Ha ocupado cargos de gerencia en el INDE, ha dirigido operaciones en el campo geotérmico del Ceibío, además es consultor ambiental y fundador de Geopetrol S.A. y Ecosisa. Le doy la más cordial bienvenida, ingenieros. Muchas gracias por brindar su tiempo a este espacio y contarnos esa valiosa experiencia en este campo maravilloso que es la geotermia. La dinámica que vamos a seguir en este webinario va a ser, vamos a empezar con el ingeniero Mérida. Una vez terminado usted, ingeniero, le da la palabra al ingeniero García y posteriormente todos los que nos están viendo a través de YouTube pueden dejar sus preguntas en el chat en vivo. Nuestro staff de colaboradores lo va a anotar, se lo trasladaremos a nuestros expositores y haremos pues con ellos algún debate y reflexión sobre este tema tan interesante. Bienvenido, ingeniero Mérida, le doy la palabra. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Cristian. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a tratar de hacer un repaso sobre eh, qué es la energía geotérmica y unos conceptos básicos de qué es en un corto tiempo, pero vamos a tratar de hacer lo posible. No sé si ya mi presentación está en pantalla. Ahí está. Antes de empezar la reunión, siempre me gusta poner un video para que sepamos de qué es lo que vamos a hablar. Eso es básicamente lo que vamos a hablar el día de hoy, que es la energía geotérmica.
Y empecemos con unos conceptos básicos. ¿Qué es geotermia? De la palabra podemos decir geotierra, termos, calor, entonces es el calor interno de la tierra. Y vamos a tener que tratar de entender de que no es el vapor el que es la geotermia, sino es el calor de la tierra. El vapor o el agua es el medio con que extraemos ese calor. ¿De dónde proviene el calor o lo que podemos decir geotermia? Y podemos saber que en todo el mundo hay geotermia, en todas partes del mundo hay un gradiente de temperatura conforme va entrando en la Tierra, va perforando para adentro, entonces va a encontrar un gradiente. Solo que en varios partes del planeta donde hay placas tectónicas y hay movimientos tectónicos, hay volcanes, hay subducción, hay movimiento, entonces genera lo que son volcanes, etcétera, que este manto o el magma vaya para arriba. Y estas son las áreas o las únicas áreas donde hay geotermia de alta temperatura, y podemos ver que Guatemala se encuentra en medio de este anillo de fuego, y somos de los países que nos beneficiamos de tener esta energía. No todos los países del mundo y no en todas partes del mundo hay. Entonces, tenemos geotermia y tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Cómo funciona un campo geotérmico idealizado? ¿Cómo debería de funcionar? Y tenemos una intrusión magmática, que es la que está aquí abajo, que es el magma que probablemente está cerca de un volcán o muy cerca o donde pudo haber un volcán. Hay una recarga meteórica o infiltración dentro de la Tierra, entonces obviamente se crea una olla de presión, se calientan estos fluidos y estos se presentan en superficie como geyser, fumarolas, etc. Y entonces, esta es el área que tenemos que explotar, y lo podemos ver en una diapositiva un poco simple de qué es lo que hacemos nosotros. Perforamos hacia donde está nuestra agua caliente o nuestro vapor, nuestra mezcla de agua y vapor. Aquí está nuestra intrusión magmática, es la que produce el calor. La llevamos a superficie, generamos energía con ese vapor, se enfría, se condensa y la volvemos a reinyectar para mantener una estabilidad constante dentro de nuestro reservorio. Esto lo que hace es que sea básicamente eterna esta energía, o por lo menos no nos vamos a gastar ese calor de la Tierra en mucho tiempo. Lo que nos queda a nosotros por hacer a la hora de explotar geotermia es mantener este sistema dinámicamente estable, no explotar más de lo que debemos y reinyectar casi todo lo que podamos hacer para que este sistema se mantenga activo por mucho tiempo y podamos seguir generando. Realmente los campos son un poquito más complicados. Esta es una diapositiva de algunos de los campos o ejemplos. Y esto es lo que tenemos que estudiar, y esto es lo que hace que la geotermia sea un poco complicada al principio para el desarrollo, porque sí son sistemas complejos, no son sistemas tan simples como los que vimos en la primera diapositiva del sistema idealizado. ¿Cuándo empezó la geotermia? La geotermia, vamos a ver que empezó en 1904. Piero Ginori Conti, un italiano, fue el primero en generar energía con energía geotérmica, y a principios de los 1800 el calor geotérmico se usaba como un extractor de humedad para boratos, y llegó en su momento este señor y vio que había flujo y había vapor, entonces logró hacer su primer generador de 10 kilowatts. Para 1913 ya habían 250 kilowatts instalados, y para 1923 Italia ya contaba con 4.9 megavatios. Para 1943 ya estaban instalados 132 megavatios de energía geotérmica en Italia. Se pueden imaginar el impacto que pudo tener la industria en el desarrollo de esa área, porque el requerimiento energético en esa época, 132 megavatios, era bastante. Lastimosamente vino la Segunda Guerra Mundial, que trajo una cosa buena y una cosa mala.
bombardearon obviamente los generadores y dejaron solo 23 kilowatts en funcionamiento. Pero actualmente Italia tiene instalados alrededor de 916 megavatios de energía. ¿Qué fue la parte buena de esto? Durante la guerra vinieron los neozelandeses y parte de la reconstrucción la ayudaron a Italia. Se enteraron de la tecnología y se la llevaron a Nueva Zelanda. Y en Wairaki es el segundo campo de generación en el mundo. Y así es como se empezó a propagar el uso de la geotermia en el mundo. Perdón. En otras partes del mundo se usa directamente para calentar comida, para hacer otras cosas, para teñir telas, se usaba en todo el mundo. Pero los siguientes desarrollos que hubieron fue Estados Unidos con los geysers, en el área México fue el primero, en Paté, Islandia siguió, y en el área, aquí en Centroamérica, el primero en generar energía geotérmica fue El Salvador, en la planta de Aguachapán, que produce actualmente 95 megavatios, una planta excelente, es de doble flasheo. Y en Guatemala, las dos geotérmicas que tenemos empezaron en 1995 y 1999. ¿Quiénes producen más geotermia en el mundo? Estados Unidos es el que más produce, Indonesia, Filipinas van después, y el cuarto lugar va a Turquía, pero Turquía ha tenido su desarrollo en los últimos 10, 15 años, básicamente, y ha tenido un auge bastante grande la geotermia en Turquía. Y en Centroamérica, que esto va a hablar un poquito más el ingeniero García, pero solo quiero poner aquí en cuánto está instalado en Centroamérica. Costa Rica, que es la que tiene más, 207. El Salvador tiene 204, pero esos 204 son alrededor de una cuarta parte de la generación de todo el país. Guatemala tiene 49 y tiene una potencial de entre 900 y 1000 megavatios. Honduras ya tiene 35, Nicaragua tiene 150. Eso es lo que hay en Centroamérica. O sea, quienes más potencial tiene es Nicaragua, después vamos nosotros, pero somos los que menos tenemos en comparación del potencial instalado. ¿Cómo podemos utilizar la geotermia? Y no todos los campos son iguales. Se diferencian por su entalpía, o sea, la capacidad de dar calor, y alta entalpía, que es para energía eléctrica. Media entalpía es un ciclo binario, otro tipo de tecnología que vamos a ver ahorita más adelante. Y de baja entalpía, abajo de 150 grados o menos, que se usa en uso industrial o usos directos. Hay otra forma de definirlos, que si hay más agua o hay más vapor, eso es lo que se puede definir. ¿Qué aplicaciones hay? Hay baliología, hay usos directos y generación eléctrica. Esto es un cuadrito pequeño de todas las aplicaciones que pueden haber. Aquí hay refrigeración, aquí hay curado de concreto. Este cuadrito de curado de concreto es básicamente por un ejemplo en Guatemala, y tiene las generaciones y producción de hidrógeno, que es algo que se está empezando a desarrollar. Esta es balneología, esta es las Georginas Quetzaltenango. No es un uso de generación, pero es una industria turística que genera empleo, genera dinero, genera movimiento de dinero, y es una industria básicamente lo que es la balneología. Los invernaderos, que son básicamente en lugares donde hay mucho frío, donde se tiene que mantener temperatura y humedad. Islandia es uno de los grandes usuarios de los invernaderos de geotermia. La piscicultura, mantener el agua a una temperatura estable para el crecimiento de los peces o los camarones de agua dulce, como el que está en la derecha, son uno de los ejemplos que hay alrededor del mundo. El de la derecha es en Nueva Zelanda. Y esta es acuacultura, es un señor que cultivaba tilapia, porque tenía un afluente de agua caliente. Esas son piscinas de tilapia. Y de esto, él tenía desperdicios y muertes, y todo. Decidió qué hacer con eso y hizo un hoyo, metió lagartos, y esto es lo que tiene ahora en Idaho.
vende la piel de los lagartos y la carne. Es una industria que se puede hacer con simplemente tener calor y tener agua. Otra de las cosas es derretir callos en donde neva, pasa esto, donde es peligroso estar caminando o los carros en el hielo. Se ponen serpentines en las aceras y el resultado es este. Son aceras limpias sin necesidad de echar sal, que arruina los carros, arruina todo y quita el peligro. Calefacción es simplemente un sistema de intercambiadores de calor. Si hay calor, hay un gradiente de temperatura suficiente, podemos extraer el calor y generar calefacción en edificios, casas, etcétera. Islandia, el 90% de las casas y edificios tiene calefacción por geotermia. ¿Se imaginan el ahorro energético que tienen ellos en esa parte solo por usar la geotermia y puros intercambiadores de calor bajo tierra? Y aquí en Guatemala han habido usos industriales que han usado la geotermia, el curado de productos de concreto. Este es un pozo fluyendo igual que el que estamos, una mezcla de vapor y agua. Esta se separa por medio de un separador ciclónico que lo que hace es que entra el fluido de dos fases de agua a vapor y por un lado sale el vapor y por un lado sale el agua. Entonces, ese vapor se mete en los cuartos de curado y acelera el proceso de endurecimiento del concreto y dándole solidez y rapidez a la elaboración de estos productos. Esta era la fábrica Bloteca y producía creo que 10,000 o 25,000 blocks diarios o más. No sé, no me recuerdo cuántos eran, pero era muy eficiente y no usaban. Se ahorraron al final 16,000 galones de diésel que usaba la caldera y ya no lo usaban. La deshidratación de frutas. Esto es una manera de aprovechar el calor. Se corta, se pela y se mete en un túnel de deshidratación. Y el sistema, como usaba la industria de la laguna, era un tanque de agua, se bombeaba el agua hacia adentro, se calentaba por un intercambiador a fondo de pozo, este seguía aquí, pasaba por un radiador, calentaba aire y este aire caliente calentaba. Entonces, básicamente, nuestra caldera era una bomba de caballo y medio. Y aquí vemos que realmente no tenemos que extraer el fluido geotérmico, sino solo sale el calor. Y este es un ejemplo de que nuestra fuente es el magma que está bajo la tierra, no el agua. Este recibió un premio de la innovación en metano en el 2002. Ahora, lo que están interesados es la generación eléctrica. Son turbinas las que mueven y generan calor, y lo que tenemos aquí del lado derecho es un pozo productor, pasa a la turbina, este se condensa y se vuelve a inyectar y se mantiene. Esto es necesario, pero ya vimos que no todos tienen la misma temperatura o capacidad o talpía o comodidad y las condiciones son diferentes. Entonces, hay diferentes tipos de plantas que podemos usar, que es la de contrapresión o de flasheo, que el concepto es el fluido bifásico se separa en el tanque, este va a una turbina, se condensa y va de regreso al reservorio, a la inyección. Si tenemos bastante fluido, bastante vapor y alta entalpía, podemos tener una de doble flasheo o contrapresión, que es exactamente lo mismo, se separa el vapor, pero esta salmuera que está aquí se puede todavía meter a otro evaporador y tiene dos turbinas. Entonces se le puede aprovechar otra vez, pues como una segunda sacada de aire de ese vapor. Entonces tenemos la de alta presión y la de mediana presión aquí en línea. Este es el de Aguachapán, es así, la planta de Aguachapán usa este tipo de planta. Cuando no tenemos suficiente vapor o es agua caliente, básicamente a presión, se ha
se han generado plantas binarias o ORC, que lo que hacen es que usan el fluido geotérmico para calentar un fluido secundario como isopentano o isobutano. Este se calienta por medio de intercambiadores de calor y este fluido que fluye o evapora a 20, 30, 14 grados a temperaturas muy bajas, mueve unas turbinas especializadas que usan este vapor de este fluido secundario y el sistema es el mismo, solo que el fluido secundario regresa al precalentador, al evaporador y de regreso. Y el fluido geotérmico pasa por el vaporizador, pasa por el precalentador y de regreso otra vez a nuestro reservorio. Y en otro tipo de ciclo combinado, otra manera de sacar si tenemos suficiente temperatura es usarlo en una planta de contrapresión y de luego el remanente usarlo en un ciclo binario. Se puede sacar unos cuantos megavatios del restante antes de la inyección. Y esto es un ejemplo. En El Salvador, en Berlín, tienen creo que 8, 9 megavatios de una planta de 100. Creo que todavía le sacan otros 10. Entonces, una manera de eficientar el uso. ¿Qué ventajas tiene la energía geotérmica? Es que no dependen del clima, producen un factor de planta del 95% o más de la capacidad ya instalada. Tienen eso los hace más atractivos financieramente a largo plazo. No dependen de la lluvia, del viento, del sol, no dependen. Si uno mantiene su sistema estable, va a poder producir. El Ardelo lleva 100 años de estar produciendo y Aguachapán en El Salvador lleva 50. La huella ambiental es mínima, lo que cubre un pozo es mínimo y las plantas no son grandes. No necesita un gran espacio en general, o sea, si el campo son grandes, pero alrededor de eso se pueden hacer muchas cosas. No produce dañinas al ambiente y su rango de aplicaciones, como vimos, es amplio. Cualquier uso industrial que necesite calor puede ser favorecido por la geotermia. Tiene sus desventajas. El costo es el más alto de todas las tecnologías renovables. Tiene alto riesgo. Vimos en la figura lo complicado que es el sistema. Entonces hay que saber desarrollarlo bien. Eso es lo que nos genera un riesgo. Y se tarda más tiempo en desarrollar, alrededor de 4 años por lo menos. Y requiere un monitoreo constante del reservorio, pero eso ya es uno de los menores desventajas que tiene porque es parte del manejo del reservorio. ¿Qué hay de nuevo en la geotermia estos años? Me puse a investigar y hay nuevas tecnologías de exploración, hay imagen satelital que ayuda a ver gradientes de temperatura. Entonces, bajan el riesgo y son de menos costos. Obviamente las plantas se han vuelto más eficientes. Hay nuevos desarrolladores de plantas binarias o ORC. Y están los Enhanced Geothermal Systems, que son los nuevos campos donde hay calor, pero no hay agua. Entonces los desarrollan de esta manera. Se inyecta agua donde hay calor, se hace un tipo de fracking en ese sentido, y a la hora ya de tener un afluente, podemos extraer el agua caliente y volver a generar lo que hacíamos. Esto todavía no se ha logrado, pero está en camino en ciertos campos. Y como última cosa, solo les quiero poner aquí qué es lo que podemos hacer si sustituimos 300 megavatios de generación de carbón con energía geotérmica. Recuerden que podemos sustituir a la generación por carbón por el factor de planta. 1 tonelada de carbón genera alrededor de eso. Para generar 1 megavatio hora necesitamos 0.41. Obviamente todos estos son valores promedio. Entonces, si tenemos 300 megavatios instalados a una eficiencia del 95, son 2.400.000 megavatios hora los que vamos a generar en el año. El costo por tonelada de carbón es de 50 alrededor.
Esto varía, pero digamos tenemos un costo de por megavatio de $20.50. Si le ponemos un costo ambiental al carbón, porque tiene un costo ambiental de $10 para ponerlo barato, nuestro costo total por megavatio hora es de $30.50. Entonces, nuestro costo de combustible de carbón son 73.7 millones de dólares al año. ¿Y cuánto nos cuesta el combustible en geotermia? Cero. Entonces, creo que la geotermia es algo que puede darnos una estabilidad en nuestra matriz, eh, y tenemos el recurso local. Así que le cedo la palabra al ingeniero García para que nos explique qué está pasando aquí en Guatemala. Muy buenas noches. ¿Ya está compartida mi pantalla? Ya la ves. Bueno. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, tanto para el ingeniero Mérida como para mí, hablar de geotermia siempre es un placer. Nos hemos trabajado desde hace mucho tiempo tratando de desarrollar este recurso. Falta mucho por hacer, pero vamos en camino y no hay que desmayar nunca. La energía geotérmica en este momento, viéndolo para Guatemala, es un punto muy importante. No el 100%, pero sí muy importante para la transición energética. ¿Por qué razón? Ya lo mencionaron, es una energía estable, no depende de las cuestiones climáticas, manejando bien el recurso, es renovable, ya Lardero tiene más de 100 años y puede ser, aparte es un recurso nuestro. Entonces podemos competir con todas las otras energías que tienen mayor impacto tanto ambiental como económico y tenemos un recurso totalmente guatemalteco. En Guatemala, básicamente, en este momento tenemos dos plantas. Orzunil, que queda en Quetzaltenango, actualmente de 24 originales ya incrementaron su producción a 28. Esta inició operaciones en el año de 1999. Y tenemos una más reciente, la en Ortitlán, en Amatitlán, que actualmente está generando 25 megavatios. Si bien es cierto, dentro de la matriz energética de Guatemala, en potencia solo significa 1.5% de la capacidad total instalada, genera más del 2% de energía de la matriz energética. Si bien es cierto, esto es algo muy pequeño, pero ya es un paso. Y digamos, en épocas, sobre todo este año que tuvimos una época seca muy complicada, ambas geotérmicas estuvieron funcionando al 100%, ya que su factor de planta pues, es muy alto, es arriba del 90%. Aquí vemos 5 áreas, empezando desde occidente. Tenemos San Marcos, este es el área de Quetzaltenango, este es el área de Amatitlán, Tecuamburro y Moyuta. Estas son las áreas de Reserva Nacional Geotérmica que en el año 92 el Estado de Guatemala le dio al INDE. Actualmente se está generando en Sunil y en Amatitlán. Moyuta fue el primer campo que se exploró, pero la tecnología en esa época no estaba tan desarrollada y no fue un éxito, entonces se movió a Sunil. Actualmente el INDE fue ratificado en el 2017 en las 5 áreas, pero todavía hay un impasse, un limbo legal, y el INDE actualmente lo que está haciendo es reduciendo el tamaño de las áreas, porque por ejemplo esta tiene como 500 kilómetros cuadrados, igual la de Tecuamburro, entonces está reduciendo las áreas para concentrarse únicamente en las áreas de mayor interés. Pero estas no son las únicas áreas que existen en Guatemala, estas son las que tiene el Estado a través del INDE. Pero actualmente existen otros proyectos que están fuera de las áreas del INDE y que llevan ya cierto grado de avance, el CEIBIO, que es una que ya tiene un contrato de uso con el gobierno, con el MEM, para generar 25 megavatios. Cerro Blanco, que es la empresa geotermia oriental de Guatemala, tiene una licencia para operar o llegar a desarrollar 50 megavatios. Y la geotérmica El Porvenir, que está en Estanzuela, tiene una licencia para 20 megavatios. Tanto
Estos 3 proyectos ya tienen un grado de avance, ya se perforaron pozos, ya se conoce bastante el potencial de estos mismos. Cabe hacer mención que Cerro Blanco realmente nació como un proyecto minero, pero todas las minas que son de origen hidrotermal en algún momento fueron campos geotérmicos. Cerro Blanco es una mina y todavía un campo geotérmico activo. Además, se han estudiado a lo largo de los años varias áreas geotérmicas en Guatemala para que se vea que no es solamente las áreas del INDE las que tienen potencial. Por ejemplo, aquí tenemos el número 15, esta es la de Estanzuela que les estaba mencionando. Acá hay otra en la número 11, que este es, al igual que Cerro Blanco, es otra mina que también tiene manifestaciones geotermales. Y la geología de estas, la 11 es igual, volcánica, pero por ejemplo la 15 y la 17, la geología de esas zonas es diferente y son muy interesantes para poderlos explotar. Existe calor, existe agua, lo que tenemos que buscar es la permeabilidad en esas rocas. A finales de la década del 2000, la cooperación japonesa hizo un estudio sobre el potencial geotérmico que tiene Guatemala, pero si se dan cuenta es únicamente en las áreas de reserva del INDI. Falta mucho por explorar y en esta época se estimó un potencial geotérmico de 520 megavatios. Esto, como les digo, se realizó en las áreas que han sido más estudiadas y que son las que tiene el INDE todavía como reserva geotérmica. O sea, solo aquí tenemos 520 megavatios que nos podrían ayudar. Pero como les digo, hay otras más. Aquí no se ha tomado en cuenta la de Cerro Blanco ni la de Estanzuela. La geotermia en Centroamérica. Bueno, El Salvador fue el primero que tuvo la generación geotérmica, que fue hace 50 años. El otro año se cumplen los 50 años de generación. La segunda fue en Nicaragua. Y ya los desarrollos de Costa Rica, luego Guatemala y finalmente Honduras. Esto es lo que se tiene instalado actualmente. Perdón. Esto es lo que tenemos actualmente en Centroamérica. El mayor desarrollo actual se encuentra en Costa Rica. Platanares ingresó recientemente al grupo, digamos, de generadores con energía geotérmica. Ahora se preguntan ustedes, teniendo este recurso, ¿por qué no hemos logrado, desarrollar más? Se han identificado varias. Ay, disculpe que estoy un poco enfermo. Barreras tecnológicas. Actualmente, en Guatemala no existe una masa crítica de profesionales tecnológicas para perforación, laboratorios, para poder desarrollar un proyecto de estos. Barreras económicas. Básicamente, necesitamos un buen precio para desarrollar la geotermia. Entonces, los inversionistas tradicionales lo que buscan es una recuperación rápida de su inversión. Y la geotermia en la primera parte es un riesgo muy alto. Posteriormente tenemos las barreras sociales, que digamos de unos 20 años para acá han sido un problema no solo en la geotermia, sino en todos los proyectos, tanto de transmisión, de líneas eléctricas, hidroeléctricas. Y este es un problema que hay que solucionar desde la parte del Estado. Por ejemplo, de las áreas que tiene el INDE en concesión, yo estimo que, por ejemplo, Sunil y San Marcos no se podría seguir desarrollando precisamente por este tipo de barreras. Y finalmente tenemos las mismas barreras institucionales que por el miedo que le tienen a los costos y al riesgo de la geotermia, no han dado el apoyo suficiente como para poder tener nuevos desarrollos. Dentro de la legislación actual, de la ley, tanto de la Ley General de Electricidad como los del Ministerio de Energía y Minas, existen incentivos para poder desarrollar la energía renovable. Estos incentivos son especialmente fiscales y están relacionados
en la exención del IVA para importar los equipos y los 10 años, los primeros 10 años de operación del impuesto sobre la renta. Pero esta ley de incentivos, que es del 2003, está más enfocado a la generación hidráulica y a la biomasa. Actualmente ya la geotermia se encuentra contemplada dentro de las leyes de electricidad y renovable, pero no existe una regulación apropiada porque es un tipo de tecnología, digamos, un poco más compleja que las tradicionales. ¿Qué modelos económicos podrían utilizarse para desarrollar la geotermia? Básicamente en Guatemala hay dos. La inversión privada, que es a riesgo del inversionista, y ahí tendrá que lidiar con las condiciones del mercado. Aquí es donde puede apoyar todas las instituciones del Estado para tener un mejor tratamiento a la energía producida por la geotermia. La otra, que la haría el Estado, que lo puede hacer con fondos de inversión propios, que el INDE tiene capacidad de hacerlo, o una participación pública o privada, que es lo que se está explorando, digamos, en algunos otros proyectos. Pero déjenme decirles que los dos proyectos que están operando en Guatemala, tanto Sunil como Ortitlán, básicamente fueron una participación público-privada. El problema es que no estaba pensado en ese momento cómo sacarle el mejor provecho. Técnicamente son un éxito, financieramente es un éxito, pero hay cuestiones que todavía hay que mejorar para que el Estado pueda obtener mejores resultados y mejores ingresos utilizando este tipo de negociaciones. Acá tenemos un cuadro donde se caracterizan en los costos que se tienen para desarrollar este tipo de proyectos geotérmicos. Pero básicamente son en exploración, desarrollo de campo y la planta. La planta básicamente cuesta lo mismo que cualquier planta, digamos, de similares condiciones. Al final cuentas es una cuestión tecnológica, pero en este 50% que se va en el desarrollo de campo y la exploración es donde está el mayor riesgo que tienen estos proyectos. Así de esta cuenta, digamos, ya en un proyecto de mayor a 30 megavatios, con un recurso de alta temperatura, los costos están siendo del orden de 4 millones a 4 millones y medio de dólares por megavatio instalado. Y si baja un poco la temperatura, o sea, el recurso del reservorio es un poco menor, pues obviamente los costos se incrementan un poco, pero actualmente con las tecnologías actuales se está mejorando la eficiencia y los costos siempre podrían quedar del orden de los 4 a 4.5 millones de dólares por megavatio instalado. Este es un cuadro comparativo también de los costos actuales de las varias tecnologías. Por ejemplo, aquí vemos que está muy barato el gas natural. Sí, pero este es el costo de la planta. No se ha hablado todavía de los costos del combustible, que fue el ingeniero Mérida hizo mención, pero con el carbón. Obviamente la geotermia sigue estando, digamos, a 4.3, pero la ventaja es que el costo de combustible es cero. ¿Qué podríamos hacer para incentivar la geotermia? Obviamente necesitamos contratos a largo plazo. Los financistas o bancos y todo lo que quieren es un contrato a largo plazo porque quieren tener su flujo de caja a lo largo de los 15 o 20 años que sea este tipo de contrato. Y eso para cualquiera, no solo para la geotermia. Debe darse un tratamiento especial para la tecnología geotérmica es una tecnología y un tipo de energía base que no depende del clima y que en el largo plazo es muy, muy atractiva y nos puede ayudar a mantener toda la porción de la energía base que se necesita en el país. Podría ser alguien o algún tipo de contrato donde haya un mercado spot y un precio aparte de un contrato de menor cantidad. Entonces aquí necesitamos que sea potencia en firme, un buen precio por eso, y un precio de energía o mercado spot si se tiene una buena negociación de algún contrato. Muchas gracias. Esto es lo que tengo para compartir con ustedes.
Pues muchas gracias, ingenieros, por compartir estos temas tan relevantes acerca de la geotermia. Ya se han escrito algunas preguntas muy interesantes. Algunas se adelantaron a lo que ustedes iban exponiendo y entonces creo que les fueron dando respuesta, ¿verdad? Pero de todos modos las vamos a retomar, ¿verdad? Para que ustedes acá nos ayuden a pues ampliar este tema tan interesante. Siempre nos preguntamos lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué eh, si somos tan ricos en este recurso, Guatemala no lo aprovecha? Y creo que ustedes tocaron los temas más importantes, ¿verdad? Voy a empezar con esta pregunta para el ingeniero Mérida. Dice, en diversas ocasiones el MEM siempre dijo que Guatemala tenía geotermia de mediana entalpía. ¿Qué hay de cierto en ello? Tenemos de todo. Tenemos mediana entalpía, tenemos baja entalpía y tenemos alta entalpía. El campo de Tecuamburro, que es el campo más grande que existe en Guatemala, tal vez el ingeniero García va a poder dar un poquito más de datos de temperaturas estimadas, pero las manifestaciones que se ven y lo que se ha estudiado del campo geotérmico de Tecuamburro son temperaturas arriba de 250 grados. Entonces sí tenemos alta entalpía. Los campos de Matitlán y de Sunil son de alta entalpía. El Ceibío creo que es de mediana entalpía y así nos vamos, pero sí hay alta entalpía. Lo que hay bastante en Guatemala es baja entalpía, como en todos lados, y ahí son aprovechables en usos directos. Quisiera tomarme el espacio para decir que los problemas sociales se pueden resolver de esa manera, desarrollando la geotermia por, por usos industriales que dan trabajo directo a la gente, pero eso no es el tema. Sí hay de todo tipo de entalpías en Guatemala. Muy bien. Gracias, ingeniero Mérida. Y yo creo que, ingeniero Otto, lo abordaste muy bien, nos explicabas los costos de energía comparadas con otras tecnologías. Y aquí sí me gustaría con esta pregunta matar muchas de las preguntas que nos hacen los participantes el día de hoy. Dentro de todas esas matices que hablaste, recurso humano, técnico, político, ¿qué pesa más desde tu experiencia? ¿Cuál es el primer paso que deberíamos dar en Guatemala para tener más aprovechado ese potencial geotérmico? Esa es una muy buena pregunta y es la que siempre nos hemos hecho. Pero para desarrollar la geotermia necesitamos tres cosas: precio, precio y precio. No hay más. Cualquier inversionista que le garanticen un precio donde pueda recuperar su inversión, lo va a hacer. El problema ha sido este miedo que le han metido de que, oh sí, es cierto, la geotermia es muy costosa. Y vimos digamos, el cuadro comparativo. Pero nunca se han puesto a pensar, por ejemplo, pongamos números. Si comparamos una planta geotérmica de 100 megawatts con una planta solar de 100 megawatts, obviamente la planta solar va a costar 4 veces menos, pero también 4 veces menos va a ser la energía que produzca. Porque al final de cuentas, con el factor de planta, factor de planta de una solar, lo que va, si lo comparamos con una geotérmica de 100, lo que va a estar generando en energía es el equivalente a unos 22 o 23 megawatts. Mientras que la geotermia va a generar el 95%, o sea, de los 100 va a estar generando 98 megawatts, las 8.700 horas del año. Muy bien, sí, tienes razón en eso, ¿verdad? La energía solar todavía es una fuente alternativa, pero aquí estamos hablando de un recurso bien importante, que es la energía geotérmica, que vendría a ser parte de la base, ¿verdad? De la matriz energética. Exactamente, disculpa, hablé de la solar, pero es lo mismo la eólica e incluso es lo mismo con la hidráulica. Digamos, la mejor hidroeléctrica de Guatemala, que hasta hoy sigue siendo Chixoy,
su factor de planta es del 50%. Entonces, imagínate con una geotérmica que tiene 95% de factor de planta, se compara con una de gas natural o con una de carbón, que son motores. Y he escuchado en muchas conferencias a las que hemos asistido el espacio que le están dando al gas natural, ¿verdad? Cuando en Guatemala ese recurso pues no lo tenemos, lo tendríamos que traer de otros lados y deberíamos de apuntarle más a la geotermia porque eso nos da seguridad energética, es un recurso que tenemos acá. Eh, Ingeniero, Mérida, de, toquemos otro tema. Me preguntan sobre el impacto ambiental de la geotermia, ¿verdad? No sé si nos podés hablar un poquito qué impactos ambientales tienen. Yo escuchaba dentro de tu exposición que había un poco de fracking, ¿verdad? Durante el proceso, ¿verdad? De evaluación, pero ya digamos durante el proceso de generación, ¿cuáles son los impactos ambientales? Gracias, Cristian. El fracking se da cuando en esta teoría de los Enhanced Geothermal Systems que no se ha desarrollado al 100%. O sea, fracking para geotermia no se ha dado. El impacto ambiental es mínimo porque, digamos, el espacio, o sea, todo desarrollo humano tiene un impacto ambiental y esto no deja de ser un desarrollo industrial. Pero luego de hacer la plataforma, de hacer la perforación, de hacer toda la limpieza de una perforación de un pozo, el espacio que va a ocupar un pozo geotérmico va a ser 8 por 8 metros. Y aquí podemos obtener desde 1 hasta 5, 10 megavatios, depende de la suerte que tengamos. Y digamos, una planta geotérmica de 25, 30 vamos a hacer de 5 a 10 pozos. Es relativamente poco espacio. De ahí el espacio que vamos a ocupar para poner la tubería de acarreo y la planta que realmente no es una planta muy alta, pero el resto del campo se puede volver a desarrollar la parte sembrar árboles, caminos, etcétera. O sea, no es un impacto muy grande y no es un área tan grande efectiva en la que necesita la geotermia. No es como, digamos, Chixoy, cuánto espacio requiere. Una hidroeléctrica de embalse requiere bastante, una solar de 100 megavatios requiere un espacio completamente grande para poner tantos paneles solares. En cambio aquí hacemos solo y el recurso está bajo tierra, lo aprovechamos y lo volvemos a meter bajo tierra. Entonces el impacto ambiental es mínimo. Sí hay, obviamente, es un desarrollo, pero sí es mínimo. Muy bien, gracias, ingeniero Mérida. Hay una pregunta que me hacen acá y es cierto, ¿verdad? Tenemos mucho potencial porque tenemos una cadena volcánica, ¿verdad? Y ustedes lo explicaban, que estamos dentro de un cinturón de fuego, pero aquí me preguntan, por ejemplo, los volcanes, por ejemplo, Santiaguito, Pacay y Fuego son activos, hay geotermia aprovechable ahí, dice. ¿Sí? Les hablo la pregunta a los dos para que me puedan Ingeniero García, responder. usted sabe más que eso que yo. Sí, efectivamente, nuestra cadena volcánica es una fuente muy grande de calor, pero no es solamente que, digamos, por ejemplo, el Pacaya o el Santiaguito que están ahí y el del volcán de fuego que están haciendo erupción constantemente. No es ahí donde se debe buscar la geotermia. La geotermia en uno de los slides que pasó el ingeniero Mérida, existe una zona específica donde se debe desarrollar el sistema geotérmico. Y entonces, en estas zonas donde están activas actualmente, no hay tecnología en este momento como para aprovechar ese calor que existe. Pero digamos, al norte de toda esta cadena volcánica es donde se ha podido desarrollar porque existe la fuente de calor, que es la cámara magmática, se ha desarrollado un acuífero caliente que lo ha calentado a través, o sea, el agua se ha calentado a través
de esta fuente de calor y existe una capa sello, que fue lo que dijo el ingeniero Mérida, que es una olla de presión al final de cuentas. Y el pozo lo que es la válvula para empezar a explotar ese recurso. Pero no es que directamente se vaya a ver en las zonas magmáticas recientes, que son las que vemos en erupción casi todos los días. Muy bien, muchas gracias. Solo Justamente, déjame una sí, cosa. claro, ingeniero Mérida. Eh, la fuente de energía sí es el magma y la intrusión magmática, pero nuestra manera de extraerlo es ese vapor que es ahí. Y en estos campos, como dice el ingeniero García, no existe todavía esa composición del reservorio que está arriba de la cámara magmática, entonces no se puede explotar totalmente. Entonces sí tenemos la fuente de energía, pero no tenemos los medios para extraerlo. Excelente. Yo recuerdo que cuando estuvimos organizando este webinar, eh, ustedes trabajaron en el Ceibillo, ¿verdad? Y tenían ahí preparado algunos videos. No sé si los pasaron, la verdad no estuve atento a la presentación en ese instante, pero no sé si estaban para podérselos enseñar a nuestros participantes, ¿verdad? De lo que Sí, puedan observar y ustedes explicarlo. mi primer slide fue uno de los pozos que perforamos con Otto en el Ceibillo, era el S5. Fue ya un pozo de producción. ¿No? Sí tengo un video largo de como 10 minutos sobre cómo fluye el pozo, pero mi primer slide fue Bueno, ¿cómo se llama? ok. Sí, no El tenemos pozo un video fluyendo. corto para mostrárselo a nuestros participantes, porque realmente es impresionante ver esa salida de vapor, tal como lo explica el ingeniero Otto, ¿verdad? Vivimos o estamos digamos, en un proyecto geotérmico dentro de una olla de presión y se abre la válvula para que ese vapor salga. De las experiencias, ustedes en la presentación, nos mostraban cómo está el potencial en toda Centroamérica. Eh, Vemos que Salvador lo aprovecha más que otros, más sin embargo, todos los países centroamericanos no aprovechan al máximo la energía geotermia, ¿verdad? Me imagino que han de tener los mismos problemas que nosotros, pero si pudiéramos, por ejemplo, contar experiencias positivas o exitosas de los países centroamericanos, cómo han abordado ellos la geotermia, quizás Salvador o Costa Rica, y que nosotros en Guatemala podamos aprovechar, ¿verdad? Desde lo político, desde lo técnico, desde la academia y nosotros fortalecernos en esta área, porque a mí me parece muy interesante que la geotermia forme parte ya de la línea base de la matriz energética eléctrica del país. Ok, déjenme ver cómo enfoco yo a la primera parte de eso. Yo creo que aquí nos vamos a basar más que todo en voluntad política y les gana de hacer bien las cosas. El Salvador, quien maneja la geotermia, es una entidad que se llama la GEO. La GEO es parte de la CEL, que es la contraparte como el INDE, por decirlo así, del Salvador. En el transcurso del tiempo se generó la GEO, era una alianza con Enel, por motivos políticos se quedó solo la GEO, pero le han invertido no solo en manejar bien los recursos, implementarlos. El gran ejemplo es Aguachapán, que lleva 50 años de estar generando, y alrededor de eso, El Salvador lo que ha generado es mucha capacitación de personas que tienen capacitaciones. Ellos todos los años mandan varias personas a capacitarse a Islandia, se llevaron a Nueva Zelanda, como fuimos el ingeniero García y yo, a cursos de geotermia. Inclusive tienen una escuela de geotermia. Tienen laboratorios, tienen una perforadora pequeña, tienen mucha gente capacitada para el desarrollo y tienen la tecnología para hacer muchas cosas en sitio. Ellos mismos las pueden generar: petrografía, análisis de geoquímica, los geotermómetros, análisis de gases no condensables, etcétera. Tienen laboratorios, entonces pueden hacer ellos mismos. Y para manejar estos laboratorios y para
hacerlo necesitan gente capacitada y han capacitado a mucha gente. Entonces, han mantenido un buen manejo de los recursos. La segunda planta que hicieron fue Berlín. Eso ya es una consecuencia de haber hecho la primera muy bien. Y al mismo tiempo, Costa Rica es el ICE quien maneja los campos geotérmicos. Han tenido, obviamente, han aprovechado la ayuda internacional, pero han sido ellos mismos los que lo han hecho y ya tienen mucha gente capacitada. Entonces, yo creo que aquí es parte de la voluntad política y del resultado de lo que fue la geotermia en su época de oro aquí en Guatemala. Yo iba por la parte privada, el ingeniero García estaba en INDE, fue uno de los grandes resultados del ingeniero García de esa camada de personas que manejaban INDE, tenía un equipo completo, una sección de geotermia, pero desapareció. Y de ahí quedamos muy pocos, digamos, en Guatemala. Creo que solo el ingeniero García y yo somos los que promovemos la geotermia y tenemos estudios de especialización en eso. Sí hay otras jóvenes que se han especializado en geotermia en Guatemala, pero trabajan creo que uno trabaja en Islandia, otro lo conocen bien y otro trabaja en no sé dónde. Pero eso es lo que pasa y estoy seguro que el ingeniero García tiene algo que opinar sobre esto. Bueno, sí, obviamente la voluntad política es lo que se necesita para poder desarrollar. Como les digo, bueno, El Salvador, casi el 20% o el 25% de esa energía la produce la geotermia. Pero también tiene su razón de ser. Lo que pasa es que El Salvador tampoco tiene los recursos hídricos que tiene Guatemala. Al igual que Costa Rica, también sus recursos hídricos son, no vamos a decir limitados, pero no son la riqueza que tiene Guatemala desde el punto de vista hídrico. Pero sí lo supieron aprovechar y le siguen dando y apuestan por la geotermia porque saben que es una energía base. Incluso Costa Rica este año tuvo muy serios problemas con la época seca, no digamos El Salvador. Pero sí, entonces, y otra cosa que ocurrió en Guatemala fue cuando en el año 96, que una privatización, la reorganización del sector eléctrico en Guatemala, y entonces ya el INDE pasó a ser únicamente un actor más. Y los inversionistas, como les dije, pues obviamente ellos quieren recuperar su inversión en lo más rápido posible. Entonces, una hidroeléctrica, uno va, mide un río, analiza sus flujos y sabe cuánto puede instalar. El viento es igual, viene uno, pone su torre, mide año y medio, 2 años y ya sabe qué cantidad de viento hay y cuánto puede generar. Y el sol aún, digamos, sin demeritarlo, pues un poco más fácil. Uno puede estar parado en un campo geotérmico y no sabe que uno está sobre él. Entonces, sí, necesitamos voluntad política, que a alto nivel entiendan que la geotermia es un recurso natural, que es de Guatemala y que nos puede ayudar en mucho, no al 100% para salir para tener la transición energética que se quiere, porque además Guatemala, mal o bien, estamos creciendo. Antes éramos exportadores de energía, ahora importamos. Entonces, con la geotermia, sobre todo en los meses que no llueve, sería la base de la energía, mezclada con otras, obviamente, ¿verdad? Cuando tenemos la biomasa de las empresas, y ahí habría que meter también gas natural si es que lo quieren traer, pero realmente a la geotermia se le abandonó. Se le abandonó, no sé, no entendían cómo es que hay que hacerlo, no entendieron cuál es la ventaja, cuál es la bondad de la geotermia al ser una energía y potencia base que puede operar el 95% de las horas del año. Definitivamente, ingeniero Otto, el factor de planta de la geotermia es alto, ¿verdad? Usted nos hablaba de por arriba del 90%, ¿verdad? Comparada con las otras energías renovables, pues es bastante significativa. Y me queda claro dos puntos que ustedes han tocado. Uno, la voluntad política y otro es la formación del recurso humano, ¿verdad? Es decir, las nuevas generaciones que se vayan formando en geotermia. Tenemos una base
muy importante en el país de ingenieros eh, con grandes capacidades, ¿verdad? Y lo que necesitamos es un saltito más, ¿verdad? Pero hace falta esa formación del recurso humano. Y aquí me preguntan, por ejemplo, sobre experiencias fuera de Centroamérica. Si Islandia es uno de los países con tanto potencial, uh, ustedes saben si hay contacto con inversionistas con ellos, se pueden contactar con un país como Islandia o digamos más cerca, Estados Unidos, ¿verdad? La experiencia que ellos tienen en, en, en geotermia. Eh, ¿Hay inversionistas de otros países interesados en este recurso para Guatemala? ¿Se han contactado? ¿Qué, qué saben ustedes al respecto de eso? Yo puedo explicar perfectamente bien eso. El US Geothermal fue una empresa estadounidense, me costó traerla y empezamos a hacerlo. Obviamente no voy a entrar en detalles, pero tuvimos un par de problemas a nivel político con el desarrollo, una detención de 3 años, pero eh, sí hay mucho interés por venir a Guatemala y a raíz de eso, yo de US Geothermal he tenido acercamientos de empresas grandes con la capacidad financiera para poder venir a instalar aquí. Sí hay mucha, y, pero no existe la seguridad legal ni la voluntad política de nuevo de traerlas. ¿Por qué no se da? No sé. Es el miedo ese y hay tal vez un montón de otras razones más que yo no conozca, pero gente interesada, empresas con la capacidad financiera para venir a montar las plantas, existe, hay. Inclusive hace poco tuve una conversación con un grupo muy grande a nivel internacional para preguntarme, mira, al fin va a despertar la geotermia en Guatemala o no. Nosotros estamos listos para entrarle ahí. Y lo que pasa en Estados Unidos es que ya hay muy pocos campos que explotar. Entonces buscan fuera de Estados Unidos y el caso de US Thermal escogieron Guatemala, pero ahí teníamos la ventaja de que el proyecto del Ceibío tenía un desarrollo previo, tenía una perforación de 8 pozos, tenía los usos directos de los blocks y la secadora de fruta. O sea, tenía suficiente información como para decir, aquí hay un desarrollo, entonces el riesgo era mínimo. Cosa que no hay en los otros campos, sí hay información, pero yo estoy 100% seguro que hay. Si sale una licitación internacional para venir a desarrollar los campos, van a haber varios oferentes. Gracias. Los contactos están y esos vienen desde los años 80, que muchas veces nosotros como país no los hemos sabido aprovechar. Pero digamos, Islandia, Italia, Japón y Nueva Zelanda son los países que siempre están dispuestos a dar capacitación. De hecho, con quien hemos trabajado mucho tiempo y que nos ha apoyado bastante es Japón. Islandia está apoyando en Nicaragua y El Salvador. De hecho, hay un diplomado en El Salvador financiado por el gobierno de Islandia o por el Instituto Geotérmico de Islandia, que es una beca de 6 meses para ir a estudiar a El Salvador, para ir a estudiar geotermia. Y dan por lo menos 2 becas a cada uno de los países para que aprovechen esta capacitación. Y en el tema de la inversión, sí, ¿verdad? Nuevamente la cuestión de la voluntad política y la certeza jurídica. Que si vamos a sacar una licitación para ofertar o desarrollar estos campos, que sea algo que sí va a tener todo el apoyo del Estado para que se pueda realizar. Las empresas privadas lo que necesitan también es saber que su concesión o el permiso, como se llama realmente, se lo van a respetar. Y la otra, obviamente, y eso sí es bueno, lo que tiene Guatemala es que es un buen mercado eléctrico, donde una vez entra a generar y está dentro del mercado eléctrico, eso ya es una certeza muy alta. No le voy a decir al 100%, siempre debe haber algo de riesgo, pero sí, el mercado eléctrico en Guatemala, desde que inició en el año 96, es un mercado robusto, es un mercado operativo,
Es un buen mercado para la energía. Muy bien, muchas gracias. Y ya, yo creo que vamos a ir cerrando, pero eh, justamente ustedes hablaban de licitaciones. am, Ellos pues deberían de participar, ¿verdad? Como proyectos geotérmicos. Aquí también nos hacen un comentario, dice, para poder participar y tomarla en cuenta, deberían de primero ganar un proyecto, un proceso de licitación que hace la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Y en cuanto a costos de producción, eh, la geotermia es competitiva, digamos, a cómo saldría el kilovatio hora por dólar, digamos, si lo podemos comparar con otras tecnologías, digamos, para hacerla competitiva, ¿verdad? Y que pueda entrar al mercado eléctrico guatemalteco. ¿Cómo, a partir de qué, digamos, qué potencia instalada se vuelve ya competitivo su costo nivelado de energía? Eh, ¿Qué nos pueden comentar un poquito de ese tema? Realmente el costo operativo de la geotermia es casi cero y si lo podemos ver, digamos, en los despliegues de la AMM, las primeras plantas que entran en operación son las geotérmicas, por un millón de razones, por el costo operativo. Ya lo vimos con el cuadro del costo del combustible, es cero. Costos de operación y mantenimiento son relativamente bajos, eh, y puede entrar. Y en lo que respecta al otro comentario sobre las licitaciones que hace la CNE, las licitaciones de energía, ahí también ha tenido un cuello de botella la geotermia porque esas licitaciones no son amigables a la tecnología tampoco. Eh, si yo tengo mi autorización de bienes de uso de dominio público, que así se llama como lo que entrega el MEM, pero me hacen falta 2, 3 años para desarrollar, yo no puedo garantizar un kilowatt de energía geotérmica hasta que no terminé de desarrollar el campo, hasta que no invertí 20, 30, 40 millones de dólares dependiendo del tamaño del campo. Entonces no puedo entrar en esas licitaciones porque si no cumplo con lo que estoy ofreciendo, puedo caer. Entonces, las licitaciones de energía que hay deben de tener una cláusula especial para la geotermia, porque, como dijo el ingeniero García, todas las otras energías renovables, la medición del potencial que vamos a generar está a flor de piel, está en superficie. Nosotros tenemos que investigar qué hay abajo y ver cómo lo vamos a hacer y nos toma 2, 3 años. Eh, y es ahí, es donde si yo tuviera un PPA que se me entregue en esa parte y yo pueda tener cláusulas de escape, si yo prometí 25, pero mi campo solo me va a dar 20, puedo quitar 5 y eso ya no hay las penalizaciones que tiene. Creo que la geotermia también sería favorecida por ese tipo de consideraciones. Sí es una tecnología complicada y tiene que tener sus consideraciones, pero los beneficios a largo plazo son insuperables, no lo supera ninguna otra energía. Es correcto, estamos Definitivamente, hablando de, por favor, ingeniero. como les dije, ¿verdad? El exploración y desarrollo se lleva la mitad de la inversión en un campo geotérmico. Y esa es la parte de mayor riesgo. Hasta que no se termina de desarrollar el campo, no sabemos cuánto es lo que se puede ofertar. Ok, uno hizo sus mejores estimaciones con las tecnologías y metodologías que existen y bueno, mi campo es de 50 megas, pero ya cuando perforo solo voy a generar 35. Entonces ahí es donde viene cómo lograr hacer un PPA que tenga esa flexibilidad, que digamos, no di los 50, voy a dar 35. Pero digamos, en el largo plazo, digamos, ya poniéndolo, digamos, una hidroeléctrica a 20 años y una geotérmica a 20 años que ya esté produciendo, el costo del kilovatio hora es muy similar. O sea, en el largo plazo, digamos, a partir de 15 años, porque el problema aquí también son los términos.
de términos de contratación, que son 15 años. Pero digamos, si ponemos ya comparados en corridas financieras una planta hidroeléctrica de 20 megas con una geotérmica de 20 megas, en el largo plazo tienen precios muy, muy similares, si no es que tiene un poco menos la geotermia. Pero obviamente un inversionista privado necesita sacar su inversión en los primeros 6, 7 años. Muy bien, pues yo creo que pues ha sido una tarde-noche muy especial. Hemos abordado un tema muy significativo, no desde la parte tecnológica, sino de las ventajas y desventajas que pueda tener la energía geotermia. Creo que desde la academia tenemos ese compromiso, ¿verdad?, de poder ver a futuro, a corto plazo, cómo comenzamos a implementar programas, diplomados con algún tipo de cooperación, con los mismos recursos de la universidad en estos temas relevantes de la geotermia, ¿verdad? Y colaboramos con instituciones públicas también en ir abriendo esos espacios de discusión y reflexión a lo largo de la geotermia, que tiene sus complicaciones, como ustedes lo dicen al inicio, pero esas grandes ventajas que se tienen a largo plazo son importantes, ¿verdad? Así que yo voy cerrando este espacio. Esperamos que haya sido de bastante beneficio para todos los participantes. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias, ingenieros, por estar esta noche y darnos ese apoyo en compartir sus conocimientos. Ustedes son personas que han estado al pie de la obra, saben de las ventajas, desventajas, eficiencias de la geotermia y seguramente seguiremos hablando de este tema, quizá no en un webinario, sino en un diplomado, en un técnico, en un posgrado, soñemos sobre este tema, ¿verdad? Y podamos, desde la posición que estamos como universidad, aportar en este tema maravilloso que es la energía geotérmica. Así que muy buenas noches a todos y muy agradecidos. Gracias, Cristian, muy amable. Gracias, Cristian, muy amable. Nos vemos, Otto. Hasta Gusto de luego. verte. Gracias igualmente.